Pero me parece que uno de los libros del Antiguo Testamento que son más pertinentes a lo que estamos viviendo en el día de hoy es precisamente el libro de Deuteronomio. Deuteronomio se le llama normalmente una segunda ley, sin embargo no es segunda ley, el nombre griego es Deuteronomio, Deutero 2, nomos, ley, y obviamente no es una segunda ley, no es que Dios dio dos leyes, sino que es una sola ley, y en el fondo lo que el Deuteronomio es una reiteración, es una repetición de la ley, es volver a colocar en la mente de los israelitas las verdades absolutas que Dios ya había revelado a través de Moisés en el monte Sinaí. Pero además de eso, es añadir a esto también la acción de Dios en medio del pueblo, es decir, cómo Dios obró durante mucho tiempo llevándoles por el desierto a partir del Sinaí hasta llevarlos finalmente a los llanos de Moab justo antes de pasar a tomar posesión de la tierra prometida. Es decir, abarca alrededor de 40 años más o menos toda la acción que Moisés describe en los capítulos 1 al 3 en específico. La razón por la cual Dios ha querido recordarnos una y otra vez su palabra y su realidad obrando en medio de su pueblo es para que no nos olvidemos de sus grandes obras, no nos olvidemos de la grandeza de su persona, de la gloria de su persona, y no nos olvidemos de su palabra perfecta. Alguien dijo, una de las estrategias más grandes de Satanás es hacernos recordar algo que debemos olvidar y olvidar lo que debemos recordar. Hacernos recordar algo que debemos olvidar y olvidar lo que debemos recordar. Y en este caso, eso es sin duda lo que estaba en peligro que pasara con el pueblo que estaba a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Estas personas a las cuales Moisés se dirige en Deuteronomio, a las que le reitera la ley, eran todos aquellos que no habían salido, que eran menores de 20 años cuando salieron de Egipto y que obviamente todavía tenían la posibilidad de entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Recordemos que los demás, los que eran de 20 años hacia arriba, todos habían quedado en el desierto a estas alturas cuando estaban en los llanos de Moab antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de su rebelión. Por causa de rebelarse una y otra vez contra Dios, finalmente Dios no dejó que entraran en su reposo, tal como dice Hebreos capítulo 3, como vimos en la mañana, 3 y 4. Por tanto, eran personas que necesitaban otra vez recordar quién era el Dios de Israel y cómo ese Dios de Israel había de conducirlos a una tierra distinta que ellos nunca habían visto y a relacionarse con una situación también totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la nación, o las naciones, mejor dicho, eran muchos reinos pequeños en Canaán, a las cuales ellos iban a entrar, eran naciones que eran completamente depravadas espiritualmente, socialmente y moralmente. Es decir, no había ninguna posibilidad de que ellos pudiesen vivir tranquilamente su fe en el Dios verdadero, obedeciendo su palabra, porque necesariamente iban a chocar sus convicciones, su filosofía de vida con la filosofía de vida de los pueblos cananeos. Y en consecuencia, ellos necesitaban tener firmes convicciones de lo que iba a suceder y lo que les quedaba por esperar en ese lugar. Y cómo entonces debían comportarse para honrar a su Dios. ¿Por qué es pertinente, comencé diciendo, para el día de hoy este libro? Porque obviamente también nosotros como iglesia estamos en un lugar que no nos pertenece. De hecho, nosotros no pertenecemos tampoco a este sistema de cosas, a esta filosofía opuesta al Señor y a su palabra. Por el contrario, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en circunstancias también donde vemos a la sociedad y vemos también las mismas características probablemente que habían en Canaán, con diferencias, por supuesto, en la ejecución de las cosas, sin embargo, con la misma perspectiva filosófica, quizás completamente distorsionada, con una espiritualidad que es falsa, con una moral que también es depravada y una sociedad, unas relaciones sociales que igualmente están de acuerdo a esos parámetros anteriores. Si lo espiritual está equivocado, si las creencias están torcidas, los principios están también equivocados y las acciones en consecuencia van a seguir a esos principios errados.
Eso es lo que vemos en el día de hoy. Nosotros tenemos un caos social bastante grande. Nosotros tenemos un aumento del secularismo en nuestro contexto. Cada vez las personas más se declaran ateas. Los niños más pequeños están diciendo que son ateos y están declarándolo con orgullo porque supuestamente los que creemos en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero, somos ignorantes. De tal manera que decir que se es ateo supuestamente es un síntoma de que una persona es inteligente y sabia. El secularismo en nuestros días ha arrasado con todas las esferas de la sociedad. El sistema educativo está impregnado de secularismo. Yo siempre digo el sistema educativo es como el sistema circulatorio del cuerpo, porque si quieres infectar alguna ideología perniciosa, destructiva, solo tienes que inyectarla en el sistema educativo y eso abarca a todas las personas. Todos tienen que estudiar, todos tienen que prepararse, todos tienen que capacitarse en las universidades finalmente y desde la enseñanza básica hacia arriba, incluso de la enseñanza, vamos a decir, parvularia hacia arriba, está infectado con ciertas ideologías que destruyen la capacidad de raciocinio, de pensamiento, de análisis de las personas y en consecuencia todos esos principios que se han infectado la sociedad están en contra de Dios y en contra de su palabra. Por tanto, vivimos en un lugar que no nos corresponde, somos peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra y necesitamos enfrentar también, como los israelitas, un mundo opuesto, ajeno a los principios establecidos por Dios. De tal forma que en los primeros 3 capítulos Moisés recuerda a Israel los poderosos hechos de Dios en favor de ellos. Vamos a leer algunos versículos para notar lo que Dios hizo por ellos. Capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 3. Y aconteció que a los 40 años en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Es decir, ya está hablando del momento en que se escribió, se dieron los hechos que relata el Deuteronomio. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo, y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río el Éufrates. Allí está delimitando los límites, ¿cierto?, del lugar en que iban a poseer. Mirad, yo os he entregado la tierra. Fíjense la promesa de Dios. Yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Qué es lo que muestra el versículo 8? La fidelidad de Dios. Yo prometí a vuestros padres una tierra y ahora yo se las entrego. Posteriormente, en el versículo 19 en adelante, Dios le dice que vayan y posean la tierra, pero ellos establecen un plan, una estrategia para poder llevar, a revisar la tierra y luego ver si es conveniente, no confiando obviamente en Dios completamente, y Dios les tiene que dar una lección nuevamente. Versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes, es decir, había una orden perentoria de Dios, yo te entregué la tierra, ve y tómala, simplemente. Y vinisteis a mí, dice Moisés, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de vosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Es decir, ellos establecieron un plan que no era el plan de Dios, un plan conforme a su propio deseo, teniendo temor precisamente y no creyendo completamente lo que Dios le había dicho. Allí hay un síntoma de incredulidad en el pueblo. Y el dicho me pareció bien, dice Moisés, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Bueno, eso es lo que Dios le había dicho. Sin embargo, y aquí está la reacción, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y Dios tuvo que
decirles una vez más, ¿acaso ustedes no se acuerdan cómo Dios los trajo, como yo los traje, ¿cierto?, durante todo el camino, cómo los cuidé, los guardé, como hice obras portentosas en Egipto, versículo 30. ¿Acaso ustedes no se acuerdan que yo los he traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino, versículo 31, que habéis andado hasta llegar a este lugar? Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Otra vez se muestra el corazón rebelde del pueblo. ¿Quién iba delante de vosotros? Dios, por supuesto, por el camino, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Es decir, yo estuve siempre con ustedes, yo los conduje, yo los guié, yo les di mi palabra, mi promesa, y yo cumplí mi promesa. Sin embargo, ellos volvieron a rebelarse otra vez, versículo 41 en adelante. Emprendieron una batalla que Dios no le había enviado a emprender todavía, y ellos lo hicieron y finalmente fueron derrotados. Y eso muestra la rebelión otra vez del pueblo en contra de los preceptos que Dios había establecido. Luego, Dios los hizo andar 40 años por el desierto, y siempre, no obstante, fue fiel, a pesar de la rebelión. Versículo 7 del capítulo 2. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Ven la fidelidad de Dios con el pueblo? Y luego, en el capítulo 2, versículo 26, y capítulo 3, los primeros versículos muestran cómo Dios derrotó a esos dos reyes. Notemos quién fue el que derrotó finalmente a esos reyes que eran enemigos de Israel, versículo 30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová, y aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Dios es el que les dio la victoria. Luego le dio la victoria sobre Og de Basán. Capítulo 3, versículo 2. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey de Amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Es decir, una y otra vez el pueblo, a pesar de su incredulidad y su rebelión, Dios cumplía su promesa y era fiel a lo que había establecido a sus padres, y peleaba la batalla de ellos y vencía en lugar de ellos y en favor de ellos. Versículo 21 del capítulo 3. Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temas, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Una vez más, reiterada la fidelidad de Dios, la obra de Dios en favor del pueblo. ¿Qué merecía el pueblo? Absolutamente nada bueno. ¿Qué recibía? Toda bondad de parte de Dios. ¿No se parece a nosotros o nosotros nos parecemos a los israelitas? ¿Cuántas veces el Señor nos ha bendecido? ¿Cuántas veces el Señor ha mostrado su fidelidad? ¿Cuántas veces el Señor nos ha vuelto nuestros ojos a la cruz y ha mostrado que allí se manifestó el amor más grande, más extraordinario en favor nuestro, porque su Hijo murió en nuestro lugar y nuestros pecados han sido perdonados por aquello? ¿Cuántas veces hemos visto en la palabra de Dios la reiteración de que la salvación que el Señor obró es para siempre, es permanente? No depende de nosotros, no obstante, muchas veces, a pesar de eso, todavía dudamos del Señor. Ahora, Moisés termina con el relato del capítulo 3 de lo que sucedió con él, porque Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida por causa del pueblo, porque el pueblo fue el que lo provocó una y otra vez y finalmente reaccionó mal en una ocasión Moisés y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Ahora, este es el contexto del capítulo 4, versículo 1 al 8. Por eso hicimos todo este recorrido. Es decir, mira quién es Dios. Mira al Dios de Israel. Puedes conocerlo, puedes entrar a una relación más profunda con Él a través de los hechos portentosos que ha hecho en vuestro favor. La gratitud que debe haber en vuestro corazón, entonces, debe manifestarse en una obediencia. Y ese es el tema del versículo 1 al 8.
Debe manifestarse en una obediencia concreta al Señor, porque como vimos en la mañana, la fe correcta es la fe que obedece. Y entonces, en los capítulo 4, versículo 1 al 8, Dios le dice las razones por las cuales ha de obedecer. Considerando todo lo anterior, fíjense cómo comienza. Ahora pues, oh Israel, escucha. Ahora pues, oh Israel, escucha, oye. Escucha a tu Dios. Israel, no te olvides de la palabra de Dios. Israel, no te olvides del Dios de Israel. Fíjense cómo estos dos conceptos están allí, estas dos realidades, es decir, mira quién es Dios, lo grande que es Dios, mira cuán grande es también su gloriosa palabra y sus hechos portentosos. Esta fórmula explicativa, ahora pues, oh Israel, mira hacia atrás, hacia todo el recuento, desde el monte Sinaí hasta los vados de Moab, donde estaban a punto de entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Es decir, registra los 40 años de la obra de Dios en favor del pueblo a pesar de la constante rebelión del pueblo. Y sirve entonces esta fórmula para unir los eventos descritos en el capítulo 1 al 3 con la exhortación del capítulo 4 en adelante. Moisés describe que los mandatos de Dios son las guías necesarias para ayudar, es la guía necesaria para ayudar a Israel a vivir en Canaán como pueblo de Dios y evitar las prácticas inmorales de los pueblos cananeos. Es decir, cómo Israel puede vivir en medio de la inmoralidad, en medio de la distorsión espiritual, porque ellos eran adoradores de muchos dioses, ¿verdad? E incluso ofrecían sus hijos a esos dioses, particularmente a Moloch, en sacrificio, de tal manera que había inmoralidad absoluta en ellos y también injusticia en sus relaciones interpersonales. ¿Cómo puede vivir un pueblo santo? Porque eso es lo que Dios dice que hizo con Israel, eso lo dice en el capítulo 7, ¿cierto?, del mismo Deuteronomio. ¿Cómo puede vivir un pueblo santo apartado de Dios en medio de la inmoralidad, en medio de la distorsión espiritual, en medio de una sociedad que no obedece a Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo poder vivir? Y eso es lo que Dios le está diciendo. Solamente hay una forma de hacerlo, y es por medio de la obediencia irrestricta a su palabra. Cinco razones al menos da Dios aquí por las cuales hemos de obedecer también nosotros, ¿cierto?, la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, pero no solo tenía que oír, noten, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Es decir, escuchen bien, con toda claridad, con sus oídos muy atentos, con su corazón dispuesto y abierto. Escuchen la palabra de Dios para ponerla por obra, para que esa palabra sea una realidad en sus vidas y entonces ustedes puedan vivir. Y no solo vivir, sino también entrar y poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Esta es la instrucción principal, está en el versículo 1 y es la que determina en el fondo toda la interpretación del resto de los versículos. Escucha y vive de acuerdo a lo que escucha. Escucha y obedece, en otras palabras. Y aquí comienza en el versículo 2 a dar las razones por las cuales ellos deben obedecer. Lo primero, obedece porque la palabra de Dios es suficiente. Obedece porque la palabra de Dios es suficiente. Versículo 2, miren lo que dice. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No añadiréis a la palabra. ¿Por qué no se debe añadir a la palabra? Porque está completa. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor, le está diciendo, mira, si tú añades a la palabra, entonces estás despreciando la palabra que Dios ha dado, porque piensas que es incompleta, que todavía necesita perfeccionarse. Pero ¿qué dice el Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta, está completa. No requiere nada más, no requerimos absolutamente ningún otro tipo de visión del cielo que venga en la noche de repente, ¿cierto? O que podamos tener y que Dios nos diga ciertas cosas que se contradicen o no están en la palabra de Dios. La palabra de Dios está absolutamente completa.
Los 66 libros que inspiró el Espíritu Santo son suficientes para la vida y la piedad. Qué triste es cuando uno escucha cómo las personas tratan de poder añadir a la palabra de alguna manera para complementar la palabra. Es que yo necesito que Dios me hable en estos términos particulares y específicos para tomar una decisión en este sentido. Hermanos, Dios habla solamente por su palabra. Y en consecuencia lo que tenemos que hacer cuando necesitamos saber la voluntad de Dios, ir a la palabra de Dios, orar al Señor para que el Señor también nos vaya conduciendo por medio de ella. Al tomar una decisión en función de lo que Dios nos ha dicho, sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. En consecuencia, lo que está diciendo aquí es que la palabra es suficiente. Hermanos, ¿cuál es el problema mayor del ser humano? ¿Cuál es el problema más profundo del ser humano? ¿Son las circunstancias políticas, sociales, económicas que está viviendo? No, ¿verdad? La Biblia dice que el problema mayor del ser humano está en su corazón. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Penetra hasta lo profundo del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En consecuencia, añadir a la palabra es decirle a Dios que todavía necesitamos más revelación cuando la revelación ya ha sido totalmente dada, completamente establecida. No añadas a la palabra. Lo segundo que muestra la suficiencia de la Escritura y por la cual hay que obedecer completamente la palabra es ni disminuiréis de ella. No le puedes quitar absolutamente nada. Así como no puedes añadir a la palabra, tampoco puedes quitar a la palabra. Porque quitar a la palabra implicaría entonces que tú estás seleccionando la palabra arbitrariamente y tú te transformas en juez de la palabra en lugar de que la palabra te juzgue a ti. Y eso es precisamente lo que hizo Eva en el jardín del Edén. Eva añadió a la palabra y Eva quitó a la palabra. Le quitó seriedad, le quitó firmeza a la palabra cuando dijo que Dios había dicho para que no muráis, pero Dios dijo ciertamente morirás. Y al quitarle ese ciertamente, que es absolutamente seguro que vas a morir, y entonces ella estuvo ablandando la palabra porque le quitó algo importante a ella. ¿Qué es lo que le dijo el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, de los cuales se despidió en Mileto, en ese puerto, allí en el Asia Menor? ¿Qué es lo que les dijo? Que él no rehuyó enseñarles todo el consejo de Dios. Toda la palabra, completamente, sin añadir, sin quitar absolutamente nada. ¿Qué tiene que hacer con la palabra? Al final del versículo 2, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Está diciendo que no puede añadir a la palabra, no puede quitar a la palabra, solo tiene que obedecer la palabra. Nada más, es decir, someterse a ella. Si el Señor, hermanos, si el Señor dice algo y nosotros decimos otra cosa, ni por muchos argumentos que tengamos siempre somos nosotros los que estamos equivocados, Dios está en lo cierto. Él es perfecto, su palabra también lo es. En consecuencia, una de las razones principales por las cuales hemos de obedecer la palabra es porque la palabra de Dios es completamente suficiente. Yo sé que muchos creemos, ¿cierto?, también en la autoridad de la palabra, pero la autoridad de la palabra viene también por la suficiencia de la palabra. ¿Por qué los reformadores dijeron que lo que ellos debían recuperar como uno de los fundamentos esenciales era la sola Escritura, es decir, que la única autoridad o la máxima autoridad que tenían sobre ellos era la palabra de Dios? Porque obviamente eso implicaba que ellos entendían también y aceptaban no solo el hecho que la palabra era autoridad, sino que era autoridad porque era suficiente. No necesitaban absolutamente nada más. No necesitaban de concilios humanos, no necesitaban de ciertos líderes espirituales especiales a través de los cuales Dios les pudiese hablar, porque tenían la palabra y no requerían nada más fuera de ella. En consecuencia, hermanos, cuando nosotros vemos aquí en la Biblia
que la palabra o la misma Escritura nos manda a obedecer al Señor, a obedecer la palabra de Dios, es precisamente porque la palabra es suficiente. No hay ningún otro requerimiento más fuera de ella que el Señor ha hecho para nosotros. Como dijo alguien, si tú me mandas a obedecer, entonces tienes que mandarme a obedecer diciéndome el capítulo y el versículo, porque eso significa que Dios fue el que realmente lo dijo. Ahora, ya tenemos la palabra, tenemos los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Podemos entonces saber cómo hemos de vivir en medio de una sociedad pagana, una sociedad que está en contra de los principios de Dios, en contra del carácter de Dios. ¿Cómo hemos de vivir? La Biblia nos dice de qué manera. Pero ¿qué requiere la iglesia entonces en consecuencia a esto, en términos prácticos? Mantener la integridad de la palabra de Dios. No en el sentido que nosotros le demos integridad, la palabra es íntegra en sí misma, pero nosotros hemos de proclamarla tal cual como Dios la ha revelado. Y esto tiene que ver con la integridad del mensaje. Es decir, esto implica que el mensaje que entregamos o la enseñanza que presentamos debe ser todo el consejo de Dios registrado exclusivamente en su santa palabra, sin añadir, quitar o pervertir el mismo mensaje. Este tipo de mensaje parece ser escaso en estos tiempos. ¿Por qué razón? Porque dicho mensaje no es agradable a los oídos de las personas. Más bien ellos desean escuchar una enseñanza que dé una solución instantánea para su situación circunstancial específica. Es decir, ellos quieren un mensaje que haga cosquillas al oído humano. Ellos quieren un mensaje que satisfaga sus necesidades momentáneas. Ellos quieren un mensaje centrado en el hombre y sus deseos y no en Dios y sus propósitos. Y por eso es que muchas veces los líderes espirituales lamentablemente transan en este sentido y comienzan a dar un mensaje diluido, no real, no directo, no confrontacional. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas se acostumbran, vamos a decirlo así en una forma figurada, solo a una sopita de pan, ¿cierto? Pero no a comer carne y digerir un mensaje más profundo. Las personas no están dispuestas a escuchar y obedecer un mensaje que transforme su carácter, porque eso los confronta. A.W. Tozer lo dijo magistralmente. Dice, parece ser que hay demasiados cristianos que desean disfrutar la sensación de sentirse bien, pero no están dispuestos a sufrir las inconveniencias de seguir el bien. Un mensaje bíblico en su contenido revela una correcta visión de la naturaleza de Dios y una alta estima del Dios del mensaje. El mensaje bíblico es a veces duro y demanda de nosotros sacrificios y desvelos, porque el propósito de Dios no es hacernos sentir bien, sino santificarnos y transformarnos por nuestro bien y para su gloria. Ese es el propósito del mensaje. Pablo exhortó a Timoteo a tener cuidado de la doctrina, y Jeremías, como Juan el Bautista, no cambiaron, ni adaptaron, ni tampoco transaron con el mensaje que Dios le entregó para que transmitieran a su pueblo. Nunca lo cambiaron, nunca lo modificaron, inclusive estuvieron en riesgo sus vidas, como en el caso de Jeremías y como en el caso de Pablo. Finalmente Pablo, como bien sabemos, murió bajo la autoridad romana por causa del Evangelio. Sin embargo, nunca transaron el mensaje. Pasur, un sacerdote en el Antiguo Testamento, Ananías, Semaías, Acab y Sedequías fueron falsos sacerdotes y falsos profetas de los días de Jeremías. Sin embargo, fueron populares y admirados por el pueblo. Eso pasa muchas veces también en el día de hoy. Sin embargo, Jeremías fue odiado por el mismo pueblo porque se mantuvo firme con el mensaje ortodoxo que Dios le entregó y que el pueblo necesitó. ¿Qué debe hacer la iglesia entonces? La iglesia debe volver a ese mensaje. La iglesia debe volver solamente a las Escrituras, porque la Escritura es suficiente. No requerimos nada más. Es el tiempo que tomemos el ejemplo de Pablo como digno de imitar y digamos a la gente lo que necesitan escuchar y no lo que desean oír. Lo que transformará sus vidas y no lo que satisfará su necesidad puntual. Podemos estar recetando aspirinas cuando en realidad se necesita una cirugía.
La palabra de Dios es la espada de dos filos, una especie de bisturí que penetra hasta los íntimos pensamientos y sentimientos del corazón y extrae los tumores que allí están y que no sería posible extraerlo de otra manera. Por tanto, la primera razón por la cual hemos de obedecer es obedecemos porque la palabra de Dios es suficiente. Lo segundo está ahí en el versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios del medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Hace una alusión histórica que el pueblo conocía perfectamente y era recordar otra vez. Miren lo que pasa cuando no se obedece la palabra de Dios. Y entonces lo segundo es obedece porque hay una consecuencia si no lo hace. Obedece porque hay una consecuencia si no lo hace. Vamos a Números, capítulo 25, versículos 1 al 13, porque ahí está el contexto histórico de esta cita. Números, capítulo 25, versículos 1 al 13. Recuerden a Balaam, el profeta, que el asna le habló, es conocido por eso, ¿cierto? Y que no pudo maldecir a Israel a pesar de que le pagaron incluso, pero él hizo algo. Y él tomó una estrategia especial, aunque no podía maldecir a Israel, pero para destruir a Israel a través de la influencia pagana, particularmente de mujeres. Capítulo 25, versículo 1 en adelante. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios, por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Que el pueblo se fue tras las moabitas, ¿cierto? Y comenzó a fornicar con esas mujeres y le dieron a sus mujeres a ellos, y finalmente lo que Dios había prohibido, precisamente ellos lo hicieron. Cayeron en la inmoralidad de estos pueblos que estaban en esos lugares, en los lugares circunvecinos a la nación en las cuales Israel iba a tomar posesión. ¿Qué es lo que está diciendo Dios con eso? Ten cuidado, porque la desobediencia a la palabra va a traer consecuencias. Hermanos, con la palabra no se puede jugar. No se puede pensar que yo voy a escuchar la palabra, voy a aprender una serie de conceptos y principios, voy a aprender ciertas definiciones, incluso hasta palabras griegas y palabras hebreas puedo aprender, poder tener mi biblioteca llena de diccionarios para poder tener una comprensión mejor de la palabra, y eso es bueno. Sin embargo, si yo desobedezco conscientemente a la palabra de Dios, voy a tener consecuencias. Y eso es lo que está diciendo aquí. La desobediencia en este caso trajo literalmente muerte, en el caso de los israelitas. Con la palabra de Dios no se puede jugar. Si sabemos que Dios es un Dios verdadero y que su palabra es veraz, que su palabra es suficiente, entonces estamos llamados a obedecer esa palabra.
Yo mencionaba en la mañana la diferencia que había entre los dos constructores, el que construyó sobre la arena y sobre la roca. La diferencia es que los dos oyeron, pero uno obedeció. Y el que obedeció es el que se le compara con aquel que construyó sobre la roca. De eso se trata. La iglesia de Dios es una iglesia que obedece a la palabra de Dios, porque obedece a la palabra de Dios, obedece al Dios de la palabra. Es decir, nosotros tenemos que persistir en la obediencia. No tiene que ser una situación circunstancial, sino que tiene que ser la constancia. Porque la obediencia es lo que evidencia precisamente que nuestra fe es correcta. Decíamos en la mañana, nosotros lo que obedecemos, eso es lo que realmente creemos. No, yo creo que Dios hace esto y esto, y yo creo en la palabra de Dios y yo no obedezco, entonces estoy borrando con mis acciones lo que estoy diciendo con mi boca. La desobediencia es de lealtad para con Dios, con un Dios que ha hecho tantas cosas por nosotros, con un Dios bueno, con un Dios paciente, con un Dios misericordioso, con un Dios compasivo, con un Dios que envió a su Hijo y lo puso en la cruz y descargó toda su ira, porque esa ira debía caer en nuestro lugar y lo hizo sobre él, con un Dios que no tenía por qué hacer eso, sin embargo extendió su mano al cielo, a la tierra para ensuciarse sus manos aquí en este lugar y sacar al hombre que estaba en una condición de perdición absoluta. Desobedecer a Dios o ser desleal a Dios es lo peor que uno pudiese hacer. La desobediencia manifiesta un nulo aprecio por el Dios de la palabra. Necesitamos revisar siempre, constantemente, nuestra vida. ¿De qué se trata la vida cristiana? Se resume en una sola palabra: obediencia. No basta con conocer, no basta con decir que creo, sino que hay que obedecer. Por su parte, la obediencia también, como la desobediencia trae consecuencias, la obediencia igualmente trae consecuencias, pero obviamente son positivas. Versículo 4. Mas vosotros, en contraste a lo anterior, seguisteis a Jehová vuestro Dios. Todos estáis vivos hoy. Todos ustedes están aquí y esa es evidencia de que Dios los bendijo también. La obediencia perseverante es evidencia de nuestro amor por el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecemos al Señor cuando tomamos en serio su palabra. La obediencia trae consigo bendición siempre. Obviamente no obedecemos para lograr cosas de Dios, pero Dios ha prometido que quien le obedece va a recibir bendición. Él honra a los que le honran, y la mejor forma de honrarlo es obedeciendo su palabra. En tercer lugar, versículos 5 y 6, la tercera razón es: obedece porque esta es la voluntad de Dios. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Miren lo que dice la primera parte del versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Es decir, esta es la voluntad de Dios, que obedezcamos su palabra. Obedece porque esta es la voluntad de Dios. Lo más extraordinario de todo es esto: Dios revela su voluntad a través de su palabra. Cuando obedecemos su palabra, nosotros estamos haciendo su voluntad. A veces nos gastamos tratando de explicar, especialmente a los muchachos jóvenes cuando preguntan: pastor, ¿y cómo conozco la voluntad de Dios? Y nosotros empezamos a dar una serie de explicaciones: tiene que ser de aquí, de esta manera, tienes que fijarte en esto otro. Y la verdad es que simplemente tenemos que decirle: lee la Biblia y obedécela. Ahí está la voluntad de Dios. Lee la Biblia y obedécela. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está, en estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Es interesante que no le dice para que sepáis, sino para que hagáis. ¿Por qué? Porque no basta con saber. Es necesario obedecer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo?
¿Por qué dices tantas cosas lindas de mí? Podríamos decir, si el Señor estuviera aquí, nos diría, ¿por qué dices tantas cosas lindas de mí? Pero no obedeces conforme a esas cosas que tú dices. Hermanos, es triste cuando tenemos un montón de conocimiento, una cantidad de cosas, y sin embargo eso no es vivencia cada día de nuestra vida. ¿Qué es lo que hizo Esdras, el sacerdote y el escriba? ¿Qué es lo que hizo? Dice que él preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. ¿Pero para qué? Para vivirla, para obedecerla, dice, y para enseñarla. Es decir, es necesario que nosotros tengamos el conocimiento más profundo de la palabra de Dios, absolutamente, es necesario, pero para obedecer, porque esa es la voluntad de Dios. Y esto trae como consecuencia que podemos ser sabios y manifestar nuestra comprensión o un discernimiento más profundo. Fíjense, versículo 6. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Por eso yo reitero un concepto que he emitido antes de este púlpito. He dicho que un niño que conoce el Génesis, los capítulos 1 al 3 de Génesis, y lo cree, ese niño es más sabio que todos los científicos del mundo. Porque esta es la sabiduría. La sabiduría está aquí. La sabiduría está en el conocimiento y en la práctica de este libro. La sabiduría está en escuchar a Dios y en obedecer a Dios. La sabiduría está en hacer la voluntad de Dios. Pueblo sabio y entendido. ¿Y cuál es el propósito? La última frase del versículo 6. Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y entonces, ¿quién recibe la alabanza y la gloria por esto? Obviamente, Dios. Obedece porque esta es la voluntad de Dios, para ser sabio e inteligente o entendido y para honrar a Dios en medio de los incrédulos. ¿Recuerdan lo que el Señor les dijo en Mateo 5:16? Que tenían que vivir de acuerdo a su voluntad, dice, para que vean vuestras obras, pero ¿qué es lo que haga la gente? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si nosotros como creyentes, como iglesia del Señor Jesucristo, como parte de ese cuerpo maravilloso que está en todas partes, este cuerpo místico de Cristo, nosotros vivimos de acuerdo a esta voluntad de Dios revelada en su palabra, los pueblos reconocerán la gloria de Dios. Y dirán realmente, esto sí, es algo que es digno de imitar. Yo quiero vivir de esa manera. Yo quiero conocer a ese Dios de este hombre o de esta mujer. Porque hay evidencia en nuestra vida que manifiesta claramente de que somos hijos de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó en la iglesia de Antioquía? Es decir, lo que pasó en Antioquía antes de que fueran iglesia como tal. Cuando se empezaron a convertir las personas, cuando la gracia de Dios se empezó a manifestar en ese lugar, ¿qué es lo que ocurrió? Le llamaron cristianos por primera vez a los creyentes. ¿Por qué? ¿A quiénes les recordó a ellos? Ellos seguramente sabían la historia, lo que pasó con el Señor Jesucristo. ¿A quiénes les recordó? Esas personas, la manera en cómo vivían a Cristo. Y por eso le llamaron cristianos. Es decir, la evidencia de una vida cristiana genuina es la que debe mostrar a Dios. Obedece porque esta es la voluntad de Dios. En cuarto lugar, obedece porque tienes un Dios incomparable. Y esto a veces, hermanos, nosotros lo pasamos de largo muy fácilmente. Versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Habrá algún otro pueblo que tenga un Dios como el Dios de Israel? Eso es lo que está diciendo la pregunta. Obviamente no existe ninguno.
No existe ningún otro pueblo que tenga un Dios que está en medio de ellos, un Dios que extendió su mano para sacarlos de la esclavitud en Egipto, un Dios que los condujo milagrosamente por el desierto, un Dios que rompió la peña para hacerle brotar agua en medio del desierto, un Dios que puso mesa delante de ellos a través del maná, un Dios que trajo alimentos a sus bocas de una forma milagrosa. No existe ningún Dios como Él. Eso es lo que está diciendo. Es un Dios siempre presente, no distante, sino cercano, que escucha la oración de su pueblo, que acompaña a su pueblo, que lucha las batallas de su pueblo, que guía a su pueblo, que tiene compasión de su pueblo, que es fiel con su pueblo y que habita en medio de su pueblo. ¿Hay algún Dios así? Y obviamente la comparación directa es allí. Todos los dioses de Canaán no son así. ¿Por qué? Porque son invención de la imaginación de hombre. Pero el Dios único y verdadero, el que escogió a este pueblo, es un Dios singular. Y eso es lo que dice en Isaías 40, ¿recuerdan? ¿A quién me haréis semejante o me compararéis?, dice el santo. No hay nadie como Él. Y hermanos, ¿qué Dios como el que tenemos nosotros, el pueblo cristiano? ¿Qué Dios como el Dios nuestro, que envió a su Hijo a morir por nosotros? ¿Qué Dios como el Dios nuestro, que tiene misericordia, todos los días está perdonándonos, todo el día nos está levantando cuando estamos caídos, nos está teniendo compasión de nosotros, tiene una paciencia extraordinaria con nosotros? No sé si les impacta eso, pero a mí todos los días, cada vez que me acuesto en la noche, digo: Señor, has tenido una paciencia tremenda conmigo durante todo este día. Yo merecía ser fulminado, pero tú me tienes con vida. Señor, yo no merezco nada bueno y sin embargo recibo tus bendiciones en abundancia todo el tiempo. Nuestro Dios es incomparable, hermano. Y por eso no tenemos que estar envidiando lo que pase afuera. No tenemos que estar con esa utopía de que las cosas se van a hacer mejor, de que si hay una nueva constitución, entonces vamos a tener mejores derechos y vamos a vivir en un país, en el mundo de Bills y paz, porque eso es una mentira. Tenemos a un Dios glorioso, independiente de lo que pase afuera, este Dios seguirá en su trono y seguiremos siendo su pueblo. De tal manera que nuestra fe, nuestra confianza no descansa en lo que el hombre pueda hacer y las estrategias que pueda usar para satisfacer nuestras necesidades básicas. Descansa en el Dios que creó todo y provee también a su pueblo. Obedece porque tienes un Dios incomparable. Hermanos, no tenemos que estar buscando una serie de cosas extras, añadiduras. ¿Cómo vamos a buscar otras cosas si tenemos a un Dios tan grande como nuestro Dios? Y en quinto lugar, y es consistente con lo anterior, obedece porque la palabra de Dios es incomparable. Obedece porque la palabra de Dios es incomparable. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Hay alguna otra nación que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? Obviamente no existe ninguna. Es una pregunta retórica que tiene una sola respuesta. No hay ninguna otra nación. Porque ninguna otra nación tiene un Dios como este Dios. Ningún otro pueblo tiene un Dios como este Dios. Los budistas se han inventado su propio Dios, los hinduistas se han inventado su propio Dios, los musulmanes se han inventado su propio Dios, pero el Dios nuestro no es invención de la imaginación de hombre, sino es Él que creó a los hombres, los sustenta y ha enviado a su Hijo a redimirlo. ¿Y eso sale ¿dónde? En su palabra. Su palabra es única e incomparable. Hermanos, es maravilloso. Así como no existe otro Dios como el Dios de la Biblia, tampoco existe otra ley más justa fuera de su palabra. Por eso yo decía, nosotros debemos tener cuidado con ponernos sobre la palabra y tratar nosotros de decir esto es lo que la palabra tiene que decir, cuando debemos someternos a la palabra para que la palabra nos diga cómo hemos de vivir. La palabra de Dios es incomparable. En consecuencia, y concluyendo, necesitamos obedecer, porque la palabra es suficiente, porque la desobediencia trae consecuencias. Necesitamos obedecer porque el Señor
ha revelado su voluntad en su palabra. Necesitamos obedecer porque tenemos un Dios incomparable y necesitamos obedecer porque la palabra de Dios es incomparable también. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que nos dé su gracia, porque sin su gracia es imposible obedecer la palabra, pero contamos con ella, porque el Dios de toda gracia es el que nos sostiene, el que nos alienta y el que nos instruye y el que nos transformará conforme a la imagen de su Hijo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu gloriosa, bendita palabra, Señor. Así como los israelitas necesitaban una luz clara, distinguible, leyes justas y buenas para poder vivir en un mundo malo, así nosotros necesitamos también estas leyes hoy. Y la ley perfecta es tu palabra, Señor. Es suficiente, no necesitamos añadir ni quitar de ella, sino simplemente someternos bajo su autoridad y obedecerla. Danos de tu gracia para hacerlo, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus preceptos, a tu voluntad revelada, Señor, en estos 66 libros. Nosotros, en nosotros mismos, no somos suficientes, no somos capaces, nunca lo seremos. Pero contamos contigo, porque tú eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad de obedecerte, pero dependiendo, Señor, de todas las cosas que tú vas a hacer con nosotros y por nosotros. Gracias por tu palabra bendita, Padre. Guíanos, dirígenos y ayúdanos a estar satisfechos, Señor, en ti. No necesitamos nada más fuera de ti. Padre, bendice a mis hermanos. Y Padre, aquel que no te conoce aún, aquel que todavía, Señor, no ha llegado al conocimiento de la verdad, oramos que tu Espíritu Santo coloque tu palabra en su corazón. Porque solo Él puede hacer esa obra, Señor. Nosotros no podemos persuadir, tu Espíritu solo convence. Oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.